buenas tardes, señoras y señores. Lo primero de todo, que antes nos lo hemos dicho, feliz lunes a todos. Por si acaso, vamos a decir una cosa, nos vamos a equivocar mucho porque nosotros también estamos de lunes, al igual que lo está nuestra primera invitada, es colaboradora, ella es de la casa, en este sofá, bueno, pues ya está, sus hechuras amoldadas. Muy buenas tardes, Elena Colena. Buenas tardes, Carlos. ¿Estamos bien? Muy bien, siempre. ¿De lunes? Aquí, sí, a mí me da igual que sea lunes, martes, miércoles. Es que eso que iba a decirte, esto de lo de lunes tendría muchas acepciones porque hay gente que los lunes les sienta maravilloso. ¿Es tu caso? Es mi caso. Se nota, Sí. pues se le ve guapa, radiante, es lista, inteligente. Vamos al meollo, vamos a hablar de dos músicos y también de todo lo que les rodea, Elena. Sí, bueno, de un poquito, porque la verdad es que estos compositores tienen una vida muy larga y muchas aventuras. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la muerte de Beethoven, si te parece. Hombre, claro que me parece, porque se ha hablado mucho, se ha escrito también demasiadas cosas sobre él, algunas que son reales, otras que no, y nosotros hoy, como decíamos al arranque del programa, vamos a ir ahí, al dato, a la realidad, y también nos vamos a dejar embrujar por algunas de las anécdotas que rodean a estos dos músicos. Vamos a empezar con Beethoven. ¿De qué murió Beethoven realmente? Pues mira, dicen que una de las posibles causas fue una encefalopatía hepática. Claro, y un montón de afecciones más que tenía, pero bueno, pues resulta que antiguamente, claro, estamos hablando de la época de 1800, entonces los barriles de vino se hacían con metal, con plomo. Ese plomo, claro, al estar en contacto directo con el vino, se contagiaba, se envenenaba. Y así como Beethoven, bueno, le pasó a Beethoven, pero le pudo pasar a un montón de personas que al beber de esos barriles, pues se iban contaminando crónicamente, iban tomando plomo. Y luego, a la vez de eso, los médicos daban unos medicamentos que también contenían plomo. Entonces, ese gesto de estar tomando plomo sin saberlo le llevó a su sordera, le llevó a estar desorientado, le llevó a estar desconcentrado y a tener un montón de efectos que luego eso, pues, ¿qué causó? Pues una personalidad bastante irascible. Corrígeme si me equivoco, Beethoven se enamoró muchas veces, pero no se casó nunca. No se casó nunca, se enamoró, si es verdad, y tuvo enamoradas. Claro. Pese a su pelo ahí... Sí, alocado, podemos decir, claro. La forma de vestir, pero aquí, claro, aquí quiero hacer un inciso, sí, porque tú fíjate, si ya con 19 años se empieza a quedar sordo, que fue Mazel el que le hizo la trompetilla, su amigo Mazel, el del metrónomo, el que lo patentó, no el que lo creó, porque el que lo creó hay que decir que sea Winkel, para que no nos equivoquemos. Bien, pues claro, él, toda su enfermedad tenía que ver algo. Y pese a que era un hombre del romanticismo, no era un hombre romántico. O sea, romanticismo sí, romántico con las damas, las señoritas, no mucho. Pues hombre, pues no mucho. Aquí en esta imagen lo estamos viendo precisamente en un cubo metiendo la cabeza. ¿Por qué? Precisamente porque necesitaba concentrarse y esa era la forma de poder airearse un poco las ideas, ¿no? Vamos, lo que viene siendo una ducha de agua fría de hoy en día, vale, muy bien. Aquí en cambio lo vemos con la condesa Babet. Esto lo dice una carta de su sobrino, del sobrino de la condesa de Babet, que Beethoven le daba clase de pianoforte. Claro, Babet vivía enfrente. ¿Qué hacía Beethoven? Pues bajar a la calle y darle la clase con su camisón, con su bata, con sus zapatillas, las pantuflas. Muy bien. Y el gorrito. Bueno. Sí, muy cómodo. Ahora, para él no era importante lo físico. Aquí ya no sabemos si su enfermedad, sus efectos de la enfermedad, ese cansancio tan tremendo, esa desconcentración que tenía, le causaba ser así
o realmente ya él tenía esa personalidad de decir, a mí no me importa cómo voy vestido. Él decía que la ropa le daba igual, que el que tenía que ser grande iba a ser grande. A ver, razón no le faltaba, pero aún así, bueno, pues esto quizás en aquella época que no sabemos si estaba bien visto o no, o bien valorado, ¿le trajo alguna consecuencia, algún, conflictillo así tonto? Pues sí, un día viajando a 45 kilómetros de Viena, que era donde vivía, aunque él nació en Bonn y era de Alemania. Por cierto, ¿sabes lo que significa Beethoven, el apellido? Aparte de un perro. Bueno, era el nombre, pero en sí lo que significa Beethoven es granja de remolachas. Ah, mira, pues... El señor granja de remolachas. El señor, pues llegó lejos, ¿eh? Sí. Para criar remolachas llegó a ser todo claro, un era maestro. como, podemos decir que era como el primer influencer de la historia. Las mujeres lo tenían, bueno, en un pedestal. Pero ese día que se fue a unos 45 kilómetros de un pueblecito de Viena, pues en ese momento de estar él pensando en sus cosas, llegó un momento en el que se despistó. También es verdad que a los compositores se nos pasa el tiempo y no sabemos si hemos comido, si no hemos comido, pues a él le pasó lo mismo. Muerto de sed, no sabía dónde estaba, se había desorientado, había pasado por caminos de tierra y se había manchado entero. La cosa es que llegó un momento en el que empezó a mirar por dentro de las ventanas de las casas. Claro, la gente pues se asustó. Sí, por mucho que fuera influencer y Beethoven... Claro, pero es que no había redes sociales como hoy, que sale la fotografía y ya sabes quién es. No, ahí el famoso era su apellido Beethoven, pero muchas veces no lo relacionaban con su cara, no sabían cómo era. Entonces un señor que empieza a mirar por la ventana, pues evidentemente asustó. La gente llamó a la gendarmería, los policías se presentaron allí, arrestaron a Beethoven como un loco, chillando, gritando, porque él era Beethoven, no le podían hacer eso, y uno de los gendarmes pues, fue donde el alcalde, que esa noche estaba con unos amigos cenando, y le dijo, mire, que aquí hay un señor que dice ser Beethoven y que quiere salir de aquí. Esa noche la pasó en comisaría. Al día siguiente se presentó el alcalde y al ver a Beethoven pues le pidió 1000 perdones y le pusieron un coche y ya pues se fue tranquilamente hasta Viena. Volviendo a España, más cerquita de aquí, nació en Compadrón, no sé si lo he dicho bien, tenemos pocos minutos, sí. Es decir, un minuto para contar todo esto. Isaac Albéniz, que antes de ser teatro fue un maravilloso músico, cambió su apellido. Sí, y esto muy poquita gente lo sabe, y es que Albéniz, su partida de nacimiento, lo escribe con V, pero él lo empezó a escribir con B. ¿Por qué? Porque a él le encantaban Mateo y Pedro, padre e hijo, Albéniz con B. Eran unos músicos de esa época muy conocidos y él quería, bueno, pues fantaseaba un poco, ¿no? Según la revista inglesa científica, fantaseaba con la idea de ser familia. Realmente nunca se demostró ser familia, pero es que Albéniz fantaseaba muchísimo. De todo lo que cuenta hay que creerse la mitad. ¿Es mentiroso compulsivo? No. No, no tanto, sino era un poco cuestión de publicidad, ¿no? Él decía que como también le caía muy bien y le encantaba Lis, y Lis en los últimos años había sido ordenado sacerdote, pues él quiso también probar. Sin llegar a eso, pues se metió en un monasterio contemplativo a pasar un tiempo. En 1880, lo que sí que es verdad que en 1880 decidió pasar a la reserva militar y estar en un cuartel madrileño de Buenavista.